Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes. Quien te bendice y te saluda en este día, la pastora evangelista María del Carmen Martínez, quien tiene el privilegio en este día de poder llegar hasta donde tú estás en este momento por medio de esta plataforma virtual y también a través de estas ondas radiales. ¿Sabes? Quiero compartir contigo una porción de la palabra de nuestro Dios y que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10, y habla sobre Pedro y Cornelio. Así dice la palabra de nuestro Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que lo asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todo, los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda, gloria a Dios, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo subió y se recogió en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamaron preguntando si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis, el cual es la causa por la que me habéis venido. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido intrusión de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, y al otro día entraron a Cesarea
Y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Gloria a Dios, así dice la palabra del Señor. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo, y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió por el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. Y a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyeron. Recibirán perdón de pecado por su nombre, a los que creen, ¿no? Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, pues los oía que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Esto que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase por algunos días. Gloria a Dios. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Quise el capítulo 10 del libro de los Hechos, del verso 1 hasta el verso 48. Quise leer todo el relato bíblico donde narra esta historia de lo que ocurrió con la muerte y resurrección de Jesús. Ninguno quedó desamparado. Los discípulos estaban
amparado por el poder glorioso divino que Dios envió sobre ellos, que es el Espíritu Santo. Pero Dios no se podía limitar en esto. Tenía planes en otras ciudades, en otros países, en otros pueblos, y se tenía que extender el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que Dios, mirando hacia la tierra, vio que había un hombre que era justo, temeroso de Dios, un hombre correcto, y Dios le tuvo en cuenta. Y Dios conoce las personas, conoce la capacidad que cada uno tiene y el medio que puede ser uno para ser utilizado para la bendición de muchas almas que tenían que ser salvas y reconciliar su vida con Dios. Y bueno, ahí estaba entre esta elección Cornelio. Hizo una conexión Dios por medio de los ángeles. Habló con uno mientras el ángel también visitó a Pedro y les hizo entender que necesitaban la bendición de Dios en sus vidas, y a Pedro le hizo entender que la obra de Dios no es limitada ni estructurada. Él tenía que dejarse guiar por Dios y por medio del Espíritu Santo y extender esa bendición que Jesús había dejado sobre él, porque para eso fueron preparados los discípulos, para establecer el reino de Dios en la tierra, para construirlo al reino de Dios, edificarlo y extenderlo. Gloria a Dios, bendito sea el Cordero de Dios. Y así estaba esta conexión hecha por los ángeles. Pedro fue donde estaba Cornelio, todos fueron llenos del Espíritu Santo, se quedó un tiempo con ellos, los ministró y luego volvió a su lugar. ¿Sabes que leyendo esta porción de la palabra de Dios me maravilla ver cómo Dios ama de tal manera a la humanidad que, habiendo Él muerto en la cruz del Calvario y habiendo salido de ese cuerpo muerto así en la cruz, Dios lo revistió a Jesús con unas nuevas vestiduras de gloria y santidad. Él seguía vivo y enseguida buscó conexión con sus discípulos, porque Él no quería que sientan ningún desamparo, sino que se sintieran protegidos por Dios. Que ellos sintieran que el plan que Dios les estuvo enseñando y la formación que estuvo haciendo con ellos a través de experiencias vividas, vistas en sus ojos, y también ministración sobre ellos para capacitar su interior para esta misión. Él enseguida fue al encuentro de sus discípulos y sus seguidores, porque esta misión tenía que seguir, tenía que extenderse. Y Dios no hace excepción de persona, porque Dios, después de haber muerto y resucitado, siguió ministrando a los discípulos, y especialmente en este relato podemos entender cómo Dios seguía ministrando a Pedro y enseñándole, porque le dijo: no llames como un inmundo lo que Dios limpió. Porque la muerte de Jesús en la cruz hizo una limpieza en el ser humano. Le dio perdón, le dio salvación, le dio liberación, le dio sanidad, lo santificó, lo involucró en su reino, lo ligó a su cuerpo en la tierra, que es la iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy. Porque Él nos llama a su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, cada miembro que nos ligamos a su obra, a su iglesia. ¿Sabes que a través del bendito Evangelio nosotros formamos una conexión, la cual llamamos la iglesia de Jesucristo? No son las cuatro paredes, sino que son las personas que se unen en un mismo sentir, en una misma fe y con un mismo propósito.
Pero acá no se trata de mentalizar a alguien, porque nadie puede seguir estas hermosas reglas que Dios dejó para que estemos en la comunión con Él y habitemos en el reino de los cielos, aunque tengamos vida en esta tierra, ¿no? Y por la eternidad con Él. Las reglas son tener fe en su palabra, en su bendito evangelio, y ponerla en práctica en nuestra vida. Creer, tener fe, aunque no veamos, pero nuestro corazón cree que esto es verdad, porque Él se deja sentir. La palabra lo está diciendo, con aquellos justos y piadosos, Dios no puede pasarlo por alto. Y enseguida hizo la conexión con Pedro y Centurión, y allí fue derramado el poder de Dios sobre ellos, el poder del Espíritu Santo. Mira cuánta maravilla, ¿no?, que nos revela la palabra del Señor. Y yo sé que hay personas que a través de las ondas radiales de esta plataforma virtual nos están escuchando del otro lado. Y hay cosas que quizás no entendías o quizás se entiende, pero no las has vivido y te cuesta creer. Sabes, Dios no hace excepción de persona, no importa cómo te encuentras en este momento. Quizás te sientes alejado y alejada de Dios, te sientes en pecado, te sientes en falta o quizás sientes que nunca te has molestado en acercarte a Dios por medio de lo espiritual para escuchar su palabra, para poder tener también ese encuentro personal con Él o recibir la bendición que tanto escuchas que Dios hace, milagros, prodigios y maravillas entre su pueblo y los que creen en Él. Pero si Dios permite que a través de esta palabra puedas llegar hasta allí, hasta donde tú estás, porque Dios tiene un plan contigo y conoce tu vida, conoce tu corazón, tu circunstancia de vida, lo que estás enfrentando, lo que viviste, lo que vivís y lo que vas a vivir. Dios lo conoce. Pero Dios lo que quiere hacer en tu vida es una transformación interna. Él quiere cambiar tus expectativas y quiere despertar en ti esos sueños que se han apagado. Quiere despertar, Dios, en ti esa fe que quizás tú digas no existe, no puedo creer, pero está. Nosotros nacimos con una fe puesta por Dios y un potencial para desarrollar. Pero eso se va apagando a través de la circunstancia de la vida, a través de tanta crueldad que podemos ver delante nuestro. Y nos cuesta creer que esto sea una realidad. Pero hoy Dios te está diciendo que te tiene en cuenta. Y nosotros no tenemos por qué hacer excepción de persona, porque como nos ama a nosotros, lo que hemos creído en su palabra, los que tenemos fe en su palabra, lo que hemos tenido un encuentro personal con nuestro Dios. Y que hoy estamos viviendo con esa fe, con ese gozo, con esa expectativa de cosas nuevas cada día, ese Dios quiere bendecir tu vida. ¿Y por qué limitar esa bendición que tú necesitas recibir? Si por medio de la palabra de Dios, Él te la está entregando en este momento. Pero necesitas creer, necesitas recibirle en tu vida como único Dios verdadero, Salvador personal para ti. Él sabe cuál es la aflicción que tienes. La voluntad de Dios es transformarte, hacer un cambio de una persona negativa a positiva, de una persona que se sienta denigrada, despreciada, maltratada, a una persona que pueda empezar a sentir que tiene valores. Porque lo que Dios le quiere devolver al ser humano, los valores que se opacaron por la circunstancia de vida, por las pruebas, los valores que perdió o que no sabe que los tiene. Y Dios te creó con valores que verdaderamente solo Él te puede ayudar a desarrollarlos. La Biblia dice que nosotros somos como perlas preciosas en las manos de Dios. Y quizás te marginaron, te despreciaron, no te dieron la oportunidad de poder desarrollarte con el bien que deseabas o quisieras haber hecho. Pero hay alguien que sí está dispuesto a hacerlo y darte el valor que tú tienes que tener en el día de hoy. No
sobrepasando sobre los demás, no pisoteando a los demás. Al contrario, apartándote de lo que te daña, apartándote de aquellos que te marginan y te pisotean a ti y te miran mal, y poder elevarte a esos lugares celestiales donde Dios te hace una perla preciosa y te da el valor que tienes que tener verdaderamente en tu vida, para que tú seas una luz en este mundo y te puedas alumbrar a ti mismo y a los que te rodean. Y digas, sí, pero yo por ser como soy arruiné a mi familia, mis hijos me salieron mal, o perjudiqué a personas que hoy están destruidas. Pero déjame decirte algo, Dios te da la oportunidad de revertir esa situación con tu testimonio, porque cuando vean el cambio, cuando vean la transformación que Él puede hacer en tu vida, reconocerán que hay un Dios real. ¿Y sabe cuál va a ser la bendición que tú le vas a dar? Que ellos tengan deseo de conocer al Dios que te transforma, de conocer al Dios que cambió tu vida, que te hizo una nueva persona. Esa va a ser la transmisión de bendición a través de tu vida para los que te rodean, quienes te dañaron y los que te hicieron daño. ¿Sabes? Quisiera seguir con este relato bíblico y poder compartirte más de la palabra de Dios, pero el tiempo es tirano. Pero ¿sabes algo? En este día Dios te ama, Él vive, Él resucitó y quiere resucitarte a ti también. Que no camines como uno más, esperando que te pasen los días, los años, y creas que la vida es lo que se te forjó el destino y así va a terminar. Sal de las corrientes del mundo y de este pensamiento pagano, este pensamiento natural, y entra en la comunión con tu Dios. Y deja que Dios transforme tus pensamientos. Y de una mente derrotista haga una mente victoriosa. De un pensamiento negativo te dé el pensamiento justo, correcto, que la palabra de Dios va a ser en tu mente. Y tus actitudes, tu proceder, tu vida va a cambiar. Por eso que en este día quiero invitarte a que podamos orar juntos por esto. Y que esta palabra yo sé que va a ser una gran obra dentro tuyo. ¿Sabes? Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, voy a orar contigo para que tú repitas la oración, pero no lo hagas para mí, hazlo para Dios, porque donde estás, Él te escucha. Si lo haces de todo tu corazón y si hay deseo que verdaderamente quiere recibir la bendición de Dios. Y dile así en este momento, allí donde te encuentras. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados y te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Señor, quiero que esto se haga real en mí. Quiero conocerte, quiero tener un encuentro personal contigo. Quiero que me transforme, que despiertes la fe en mí y también despiertes esos valores que yo doy por perdido y creí que ya para mí no lo son. Pero necesito recuperar esto y tener una nueva oportunidad. Y por esto te doy gracias, Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bendecimos la palabra de nuestro Dios en este día. Quien te bendice y te saluda en este día, la pastora María del Carmen, quien junto a la pastora Mirta Martínez y en este programa Tiempo de Cosecha por medio de las ondas radiales, pudimos llegar hasta allí a donde tú estás. Que Dios te bendiga ricamente en este día y Él le dé paz a tu corazón. Que en este día se despierte el deseo de buscar al Dios verdadero. Pronto estaremos juntos nuevamente para compartir nuevamente la palabra de nuestro Dios.